En estas semanas estamos en una serie de predicaciones que lleva por título Hechos. La historia continúa en nosotros. Yo creo que ese es un buen título, dado que, por varias razones. En primer lugar, todavía vivimos en esa etapa histórica entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. Estamos en esa misma etapa. También gozamos con la presencia del mismo Espíritu Santo, que vino allí en el día de Pentecostés y que todavía mora dentro de cada persona que ha puesto su fe y su confianza en Cristo. También compartimos con la iglesia primitiva la misma gran comisión de ir y de hacer discípulos. Y también tenemos que enfrentar algunas de las mismas pruebas que ellos pasaron. Entonces, por eso es buenísimo estudiar este libro de Hechos para ver, pues, cómo reaccionaron ellos y cómo podemos reaccionar nosotros enfrentando estas pruebas y cómo nosotros podemos hacer lo mismo. La semana pasada, Jonathan Pozo predicó sobre... yo tengo que poner esto. Muy bien. Ahí está el título, La valentía ante la oposición. La semana pasada, Jonathan predicó sobre la primera parte de Hechos capítulo 4. Entonces, os invito a buscar eso para refrescar la memoria. Y la primera parte de este capítulo, Pedro y Juan, después de haber sanado a un hombre cojo en el nombre de Jesús, fueron amenazados por el concilio judío. Y cómo estos apóstoles les respondieron con la llenura y el poder del Espíritu Santo y con valor. Era impresionante y es impresionante leer ese pasaje. Hoy lo que vamos a hacer es ver cómo respondió la iglesia primitiva en general, no solamente los apóstoles, sino a la iglesia ante estas mismas amenazas y pruebas. Entonces vamos a leer todos, no todos en voz alta, pero podemos ir con los ojos, y yo leo en voz alta. Hechos capítulo 4, versículos del 23 al 31. Así dice la palabra de Dios. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, los suyos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Entonces está citando Salmo capítulo 2, los primeros 2 versículos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo, los niños, los jóvenes y todo, quién sabe cuántos habrá. A lo mejor en esta situación no todos estaban todos juntos, pero había aparentemente un buen grupo. Entonces les informaron a estos creyentes lo que los ancianos les habían dicho y cómo los habían amenazado.
Entonces, al mirar esto, vamos a ver cuál era la primera reacción de los creyentes al escuchar esto. ¿Cuál era la primera reacción? Ahora, al leer esto, me pienso, ¿cuál habría sido mi primera acción en esta situación? ¿Cuál habría sido nuestra primera reacción? Pues ellos no gimieron de terror. No era planear su escape de Jerusalén. No era de montar una rebelión contra el Sanedrín. No era cerrarse la boca definitivamente y no hablar nunca jamás de Jesús. Eso no era su reacción, que podría ser nuestra reacción en nuestra propia carne. Pero ¿qué hicieron ellos? Orar. Oraron a Dios. ¿Y cuál sería el contenido de esta oración? Y la mayor parte de este pasaje es la oración de ellos. Entonces vamos a mirar más de cerca algunos de los detalles. ¿Qué era el contenido de esta oración? En primer lugar, ellos reconocen la soberanía de Dios y de su poder. Versículo 24, repito eso. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano, que quiere decir, está sobre todo. Aquí manda Dios. Soberano Dios. Tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que es el creador. Si Él puede crear este universo que está tan finitamente diseñado, claro que manda el soberano Dios, el que manda. Entonces reconocen la soberanía de Dios y su poder. A pesar de la oposición del Sanedrín, ellos reconocieron que el Dios Todopoderoso gobierna sobre todos. Y hace poco cantamos esa canción, Cristo es el, ¿qué? El centro. Cristo, sé el centro de mi vida. Entonces reconocen la soberanía de Dios. En segundo lugar, ellos citan de la palabra de Dios. Salmo 2, versículos 1 al 2. Y vale la pena, bueno, lo citan bien, entonces vamos a leer esos versículos de nuevo. Citan Salmo 1, 2 y lo aplican, esa citación, a su situación actual, nombrando los papeles y el reparto. ¿Quién representa a quién? Entonces vamos a mirar eso. ¿Por qué, versículo 25 y 26, por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ahora, yo no soy experto en el hebreo, conozco un poco de griego, pero Cristo es el equivalente griego de la palabra en hebreo Mesías, que quiere decir ungido. Entonces, cuando vemos Mesías o Cristo o ungido, estamos hablando de básicamente la misma persona, ¿vale? Entonces, el reparto. ¿Quién representaba a quién? Pues las gentes, los gentiles, los romanos, los pueblos, los judíos, el Sanedrín y la turba judía que condenaron a Jesús y luego lo llevaban a los reyes de la tierra, Poncio Pilato. Y por último, los príncipes, Herodes. Herodes era un rey allí que Jesús pasó un poco de tiempo y Jesús ni abrió su boca ante él. Entonces, ellos están citando este pasaje reconociendo que ya se había cumplido en estos días últimamente, que todo esto que habló David en el Salmo ya se había cumplido. Entonces, ¿cuál fue otra parte del contenido? Reconocieron
que Dios en su soberanía ya había determinado que Jesús sufriera y muriera para redimirnos de nuestro pecado, como dice en versículo 28. Es decir, que el sufrimiento y la muerte de Jesús no eran ninguna sorpresa para Dios. Él lo había planificado, según Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Era su plan. ¿Para qué? Para redimirnos a tú y a mí de nuestro pecado. Dios sabía, tenía eso en mente, y eso era su propósito. Entonces, ya hemos visto 3 elementos de su oración, y por fin llega a la petición. Ahora vamos a confesar algo. Muchas veces nosotros, cuando pensamos en la oración, lo primero que pensamos es ¿qué? Las peticiones, ¿no? Es entendible, Dios es poderoso, Dios nos cuida, pero muchas veces vamos directamente a las peticiones, pero ellos tienen el trasfondo de quién es Dios, qué ha hecho Dios. Entonces, con eso como contexto, entonces hacen su petición. Pues, ¿y cuáles serían nuestras peticiones en su situación? Que no nos molesten más, que nos protejas de todo mal. Ahora, ¿Dios es capaz de eso? Claro que sí. Ajá. Que no parezca el tonto ante los que se burlan de mí. Peticiones entendibles, pero eso es no lo que pidieron. La primera cosa, mira sus amenazas. Dios, tú ves todo, mira lo que están haciendo. Y cuando vemos los versículos anteriores, como el versículo 17, el mismo capítulo, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, estos son los de Sanedrín hablando entre sí, con Pedro y Juan fuera. Amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ni podían decir el nombre de Jesús. Que no lo hagan. Y llamándoles, versículo 18 otra vez, a Pedro y Juan, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y estos eran los líderes, las autoridades principales del judaísmo de ese día. Entonces ellos tenían un poco de poder, ¿no? Y también en el versículo 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. O sea, la evidencia de ese ex-cojo estaba allí, no podían argumentar contra eso, pero podían amenazarles. Entonces, mira sus amenazas. Y esas amenazas siguieron en el libro de Hechos. Jacobo, Esteban y unos cuantos otros cristianos perdieron la vida a causa del evangelio. Entonces no eran amenazas vacías, tenían algo. Entonces, el segundo elemento, concede a tus siervos que con todo denuedo. Ahora, yo no escucho esa palabra denuedo con mucha frecuencia. Entonces, yo busqué en otras traducciones, otras versiones en castellano. Dios habló, dice, que sin miedo. La Biblia de las Américas, con toda confianza. La Nueva Versión Internacional, sin temor alguno. Con coraje, con valentía. Que hablen. Ahora, tengo que esperar. Yo soy uno de esos criaturas raras que a mí me gusta la gramática. Fijaos. Que hablen, ¿qué? ¿Cuál es el complemento directo? Que hablen, ¿qué? Tu palabra. Que hablen tu palabra. Todavía no.
Pues yo voy a leer unos versículos y allí tenéis algunas citas que a lo mejor podréis apuntar y buscar luego, pero yo quiero leer unos versículos que hablan de qué es la Biblia y cómo nos ayuda. Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso es interesante, el alma y el espíritu. Esas son cosas inmateriales. ¿Cómo se puede dividir? Pues la palabra de Dios es capaz de eso. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si la palabra de Dios hace eso, entonces yo no tengo que tener argumentos bien planificados. La palabra de Dios, eso es lo que va a llegar al corazón. Isaías 40, del 7 al 8. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué? Permanece para siempre. Isaías, el mismo libro, pero capítulo 55, versos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que, primero, riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, es decir, la lluvia da sus resultados, ¿no? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, la palabra de Dios es viva, eficaz, es poderosa. Tenemos que saberla bien. Entonces, eso fue otra petición que conceda a los siervos la valentía para predicar la palabra. Y en tercer lugar, que tú, Dios, extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esa palabra nombre es interesante porque conlleva la idea de poder, de autoridad. Yo no sé si cuando erais chiquitos veían esas películas donde había unos ladrones tratando de escaparse y la policía iba detrás y decía, ¡alto! En el nombre de la ley. Pues el alma, eso es la autoridad, ¿no? Esto que llevo aquí, la autoridad. Entonces, en el nombre, con el poder y la autoridad de Jesús, que tú sanes, que tú hagas estos prodigios para dar evidencia al mensaje que Dios ha hecho. Y vemos estas referencias al nombre de Jesús también en Hechos. Al cojo, en Hechos capítulo 3, versículo 6, al cojo dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hablando a la congregación después de esa sanidad, al pueblo, por fe en su nombre, la sanidad fue confirmada del poder de Jesús. Y luego en Hechos 4, versículo 10, hablando ante el concilio, ¿con qué autoridad hablas en este nombre y haces esto? Sea notorio a todos vosotros, qué coraje tenían ellos, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia, sano. El nombre, el poder, la autoridad de Cristo. Una oración increíble, ¿no? Pues, ¿cómo respondió? La respuesta a la oración. Y esto es lo que vemos en el versículo 31. Vamos a ver. En primer lugar, el lugar tembló.
no era un terremoto. Ese tembló. Y vemos otro ejemplo semejante en Éxodo, en el monte Sinaí. Capítulo 19, versículo 8, dice, todo el monte Sinaí, esto es justo antes que Dios da su ley a Moisés. Dice así, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Y cómo reaccionó el pueblo de Israel? Aterrorizados por ver evidencia del poder de Dios. El lugar tembló. En segundo lugar, todos esos creyentes, no solo los apóstoles, fueron llenos del Espíritu Santo, que había ocurrido por primera vez en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó y llenó a todos los creyentes. Y también en el mismo capítulo 4, Pedro, cuando estaba respondiendo al Sanedrín, dice, y Pedro, lleno del Espíritu Santo. Ahora, esa palabra lleno, eso da un poco de confusión a algunos. Algunos piensan, pues hoy solamente estoy lleno hasta la mitad del Espíritu Santo. No, 3/4, muy poquito, 10%. No es nada de eso. La idea de llenura es más bien el control del Espíritu Santo. Y vamos a ver, pues la cita está allí. Veamos Efesios 5:18, que nos da un poco de entendimiento de esto. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, en contraste, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, tengo una pregunta. Si tú ves a un borracho andando ahí por la calle, ¿qué o quién controla ese borracho? El alcohol, ¿no es cierto? Él no tiene nada de control sobre sí mismo, lo que se ha metido. Eso es lo que está controlando. Entonces, no os embriaguéis, esa es disolución. Antes bien, más bien, en contraste, sed llenos, controlados por el Espíritu Santo. Entonces, eso fue, me he perdido. Fueron llenos del Espíritu Santo, todos los creyentes fueron bajo su control. Y la evidencia de eso, la tercera cosa, Dios les concedió sus peticiones. En particular, porque habían hablado, denos el coraje de hablar con denuedo tu palabra. ¿Y qué hacían? Versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Exactamente lo que habían pedido, porque estaban pidiendo algo según la voluntad de Dios. Un pasaje interesante que llama la atención, ¿no? Pero ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Esa es la pregunta. Y en el estudio bíblico, y recordáis a Eduardo Stephens, cada vez que él predicaba a ti, observación, interpretación y aplicación. Él decía eso, y eso es el método inductivo de estudiar. Pues la observación, ¿qué dice la palabra? Interpretación, ¿qué significa? En particular en el contexto original, para que no metamos nuestras propias ideas y qué significaba para ellos en aquel entonces. Y luego la aplicación, pues hay algunos conceptos, algunos principios que en mi situación ahora puedo aplicar. Entonces, estas aplicaciones que tengo aquí sugerido son aplicaciones que me llegan a mi mente.
es muy posible que haya otras aplicaciones que os llegue a vosotros. Aplicaciones a nuestras vidas. En primer lugar, que yo observo, nuestra primera acción ante las amenazas o las burlas debe ser de orar a nuestro Dios soberano y omnipotente. Muchas veces nuestra primera reacción es escondernos, callarnos, darnos por vencidos. Para mí, la primera reacción es orar. Segunda aplicación, que conozcamos bien y estudiemos bien la palabra de Dios. ¿Por qué o para qué? Para que cuando la oposición o las pruebas me enfrentan, podamos descansar y confiar en las promesas de Dios y en muchas maneras en que Él ha demostrado su poder en el pasado. Voy a leer dos versículos más según esto. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: mas también si alguna cosa... Sí, más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, no os asustéis, por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso implica conocer bien la palabra. Entonces, tenemos que pasar tiempo en el estudio de eso. Y ya hemos leído Hebreos 4, versículo 12. En tercer lugar, reconozcamos que Dios en su soberanía a veces permite el sufrimiento en la vida del creyente. Ahora, nosotros en nuestra cultura occidental no nos gusta esa idea, pero hay otros creyentes en otras partes del mundo que sí sufren muchísimo. En comparación, nosotros no sabemos nada del sufrimiento. De la burla, sí, tal vez, ¿okay? Pero del sufrimiento no. Entonces yo he incluido algunas citas. No vamos a mirar esos versículos, pero dos de los propósitos que habla Pedro, a propósito, el mismo Pedro que había pasado todo esto en Hechos, ¿no? La misma persona. ¿Qué dice él en cuanto al sufrimiento? Entre otras cosas, para probar, fortalecer y refinar nuestra fe. Ese es un motivo. Otro es que para que podamos seguir el ejemplo de Jesús en su sufrimiento. Y él sufrió injustamente. Él, el justo, murió por nosotros los injustos, los pecadores. ¿Merecía eso? No, pero lo hizo a favor nuestro. Él sufrió. Y por último, vamos a recordar ese versículo, Romanos 8:31, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una pregunta retórica. ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Si Él es con nosotros, los demás, quedar. Lo peor que pueden hacer es matarnos. Y en este caso, ¿dónde estaremos? Es lo peor que pueden hacer. Entonces, recordemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Para concluir, pues yo tengo la edad que yo recuerdo muchos himnos. ¿Cuántos recuerdan los himnos antiguos? Bueno, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos... Tenemos que cantar eso, ¿vale?
Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Más o menos mi menor, mi bemol. Así está bien. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. No tengo la letra. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Y el coro, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Dios, tú eres soberano, tú eres todopoderoso, tú nos has dado tu palabra, tú estás con nosotros en cada situación, podemos confiar en ti. Entonces te pedimos que tú nos des la valentía, el coraje de hablar sin temor a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, compañeros de trabajo, y que hablemos tu palabra de manera que ellos puedan entender. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.